Para que nos platique lo que está ocurriendo por allá en Sinaloa. Lo que pasa es que amplían la suspensión de clases para hoy viernes 13 de septiembre. Se ordenó esta suspensión en varios municipios afectados por la violencia. Ya en Sinaloa también se anunció la suspensión de las fiestas patrias. Entonces, para que nos platique lo que está pasando allá en Sinaloa, nos enlazamos vía telefónica con Carlos Arredondo, columnista para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Niria, muy bien, qué gusto escucharte aquí en casa, resguardado, y ya no solamente por la violencia, sino también por la tormenta tropical Iliana, que ha hecho suspender clases ahora sí en todo el estado. Muy bien, entonces se han conjuntado varias cosas. A ver, cuéntanos qué de lo que está ocurriendo se deriva de esto y qué de lo que está pasando en Sinaloa se deriva también del tema de la violencia o esto que está ocurriendo entre grupos del crimen organizado. Bien, Iria, como ya es sabido a nivel nacional, después de la detención de Ismael Zambada, se hacía esperar ya un alza, ¿no? O una posible alza en la violencia en el estado de Sinaloa, esto entre los grupos antagónicos internos del cártel de Sinaloa, y no fue mucho el tiempo de espera para que esto sucediera. Este lunes, pues empezaron a suscitarse algunos conatos de violencia y sobre todo de avistamiento de personas armadas, sobre todo en las zonas aledañas a la capital del estado, en las zonas periféricas de la ciudad de Culiacán. Hay que decirlo, que desgraciadamente tanto de lunes, martes y el día de ayer, miércoles y el día de ayer jueves, no ha parado la violencia y dejarse ver de estos grupos armados. Y te comento, Niria, que incluso ya la Fiscalía del Estado y el gobierno del Estado han salido a reconocer el fallecimiento de al menos 12 personas que han fallecido en estos enfrentamientos que se han suscitado entre los grupos antagónicos. Ya hay que decirlo también, ha hecho un ingreso las fuerzas federales y las fuerzas del orden a combatir a estos grupos criminales, y bueno, se han estado replegando estos grupos hacia las zonas serranas o rurales cercanas a la capital del estado. Decirte también que se han presentado ya otros conatos de violencia, como bien lo comentas, se ha extendido un poco hacia el sur del estado, hacia municipios como Concordia, que son colindantes con el estado de Sonora. Incluso ayer se cerraba por momentos la autopista Durango-Mazatlán, por la quema de un tráiler, de un camión de lanzamiento de ponchallantas, estos artefactos que se usan últimamente por los grupos criminales para afectar a los automovilistas o incluso a las fuerzas de orden que los persiguen, ¿no? Ok, una situación complicada. Esto es lo que ha derivado, Carlos, en la suspensión de clases en todos los niveles y también en la suspensión de las próximas fiestas patrias. Fíjate que sí, primeramente se suspendió clases en ciudades como Culiacán, Elota, Cozalá, que son la zona centro y centro-sur del estado, que es donde más fuerte se encontraba el conflicto, sobre todo el día martes y miércoles. Ponerte el ejemplo de la comunidad de Aquilá, al sur de Culiacán, donde incluso un camión de trabajadores queda entre el fuego cruzado y hubo 4 personas lesionadas, que es como cuando realmente se dice, oye, está sucediendo algo y hay que ingresar. Como ya no son hechos aislados o son hechos puntuales, como se había manejado en el inicio y como se quiso manejar por diferentes incluso medios. Realmente se salió a reconocer que existe el conflicto, pero también se ha hecho un llamado a la ciudadanía de parte del gobierno del estado y de las principales autoridades federales para no magnificar los eventos que han sido puntuales. Y hay que decirlo, realmente han sido puntuales los hechos de confrontaciones en las puntas periféricas de la ciudad de Culiacán, también un poco en la Cruz de Lota. Sí se decide suspender clases más en un sentido de tranquilizar a la sociedad, de no ponerla en riesgo y sobre todo de salvaguardar la integridad de las personas. Y sí, de hecho, el festejo del Día de Independencia se ha suspendido precisamente en ese sentido. Ok, la gente ahorita está en sus casas, está resguardada o salen. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está también en el día a día en las calles de Culiacán la situación? Para serte sincero, Niria, aunque se ha hecho un llamado a mantener la calma y que está tranquila la ciudad, porque se ha mantenido en general tranquila la ciudad de Culiacán, que te digo la que más movimiento tiene en el estado, la gente ha aprendido, desgraciadamente, después de los hechos
del Culiacanazo 1, del Culiacanazo 2, como ya popularmente se les conoce, ya tomó la decisión de no esperar incluso la indicación del gobierno para resguardarse. La ciudad parece por momentos ciudad fantasma, y pues, sobre todo porque, pues bueno, se da a conocer que el transporte público ha en varias ocasiones suspendido su servicio, provocando que pues la gente, pues bueno, mejor se quede en su casa a resguardarse. Eso te iba a preguntar también. Hay algunas líneas de autobuses de pasajeros que, por ejemplo, voy a decir nombre, ni modo, Tufesa, por ejemplo, que estaba anunciando, por lo menos acá en Sonora, que habían suspendido los recorridos que van hacia Sinaloa. ¿Hay información? ¿Se actualizó ya esta información? ¿Sigue esta situación? Carlos, ¿qué noticias tienes? La verdad es que sí, por momentos se suspendió. Por ejemplo, esta línea que mencionas sí suspendió operaciones miércoles, que fue cuando se suscitaron los enfrentamientos más fuertes, y que fue cuando hubo bloqueos en las autopistas del estado, sobre todo al sur de Culiacán, la carretera Mazatlán-Culiacán, tanto por la México 15 como por la autopista. En ese momento sí fue cuando se suspendieron las líneas. Ya están reactivadas tanto transportes foráneos como transporte urbano en las ciudades de Culiacán, de Lota, Cozalá, incluso Mazatlán. Mazatlán no ha suspendido. La información es que circula la gente de manera regular y común. Nos preguntaban incluso turistas que si era seguro viajar a Mazatlán. Desde Nayarit decíamos sin problemas. Mazatlán está transcurriendo la vida normal. Hay que decirlo claro y como son las cosas. No estamos negando que existan conflictos entre estos grupos armados en el centro del estado. Sin embargo, están focalizados en puntos donde el arraigo de estas fuerzas, pues bueno, mantiene presencia con más de 40 años, ¿no? Carlos, ¿cuál es el sentir de la población en Sinaloa en torno al actuar de las autoridades? Porque además la experiencia no es la primera, pues en situaciones nos hablabas del Culiacanazo 1, del 2, etcétera, y ahora esto. Entonces, la gente, ¿cuál es el sentir de la población en general en torno a la respuesta de las autoridades? Mira, sigo siendo muy sincero contigo. La verdad es que de inicio la gente se manifestó al respecto porque no hubo una suspensión de clases desde el primer día. Afortunadamente, como te digo, la gente ya no espera que el gobierno del estado haga una manifestación de suspensión, sino por el contrario, rápidamente actúa con la experiencia que ya tiene. Sin embargo, con el llamado que ya hizo el gobierno de tanto el estado y el gobierno federal desde el día anterior, pues bueno, ya se entiende o ya se tiene otra sensación, aunque si bien muchos refieren que es tardía, pues bueno, dicen prefiero que lo hagan a que nunca lo hayan hecho. Incluso, pues te digo, ya se suscitaron ayer conflictos, no entre grupos armados, sino entre las fuerzas del orden, empujando a los grupos criminales a replegarse a sus trincheras, por así decirlo, y eso dando una sensación de ya presencia de las fuerzas del orden, dándole un poco más de calma, quizás por así decirlo, a la población, sobre todo en Culiacán. Muy bien, el grito se suspende en Culiacán específicamente, Carlos, o en algún otro municipio. Justamente ya declarado municipios como Cozalá, como Elota, como Culiacán, como Concordia, la suspensión del grito, pero también se está valorando en otros municipios como de Ahome, Guasave, entre otros, también un poco más por el tema de la tormenta tropical, pero también con relación a los conflictos que suceden en el estado. Ya, bueno, en lo particular, Carlos, pues siento que ya son bastantes días. Yo no sé si también esto desespere, si la gente, porque yo me imagino que también afecta a los comercios, es decir, otros sectores de manera indirecta, pues también se ven afectados, ¿no? Sí, fíjate que justo tocas un punto clave. Justo las cámaras empresariales han manifestado pérdidas por más de 200 millones de pesos en lo que va de la semana, solamente en la capital de Sinaloa, y solamente hablamos de. Entonces sí está al sector productivo, al sector económico. Incluso los agricultores ayer reportaban que debido a los conflictos, pues en las zonas precisamente donde se siembra, por la quema incluso de camiones, o este camión que te mencionaba hace rato que quedó en el fuego cruzado hace unos días, pues desgraciadamente ellos no están reportando trabajadores, entonces no hay operación en esas plantas, y sí, desgraciadamente es un golpe fuerte a la economía. Justo ayer el gobernador del estado se reunía empresarios y acordaban el regreso o el intento del regreso a la práctica, al trabajo, y bueno, es un esfuerzo que estamos realizando todas y todas, porque precisamente en Sinaloa es más grande el amor, el sentimiento de lucha, el sentimiento de salir adelante de este pueblo,
que no ha salido una ni dos, y ya son más de 3 veces las que salimos de este tipo de problemas adelante. Bien lo dices, ya son bastantes días, desgraciadamente, pues bueno, sabíamos que esto podía suscitarse, y que bueno, no es culpa de Juanito Pepito, sino más bien de estos grupos antagónicos que bueno, están buscando hacerse el control de sus negocios. También decirte, Nidia, por ejemplo, que hay que manifestarlo. La gente, si bien está todavía un poco alterada, está un poco asustada de lo que sucede, también hay que manifestarlo. La mayor parte de la información que ha fluido desgraciadamente por redes sociales, al no ser información verificada, ha creado un pánico como nunca en el estado, como nunca en la capital del estado, sí. y eso ha generado también un conflicto bastante de parte de las autoridades y de los medios de comunicación, para que la gente no comparta información no verificada. Pues bueno, ya sabemos que la infodemia es un gran problema que hoy tenemos en pleno siglo XXI. Así es, Carlos, muchísimas gracias por esta información. Ojalá que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible por allá en Sinaloa, y te agradecemos muchísimo este reporte que desde Culiacán nos compartes con la audiencia acá en Sonora. Muchas gracias a ti, Nidia, a todo el auditorio, y pues estamos en contacto y esperemos que todo mejore próximamente. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a Carlos Arredondo, columnista para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Los detalles, lo que está ocurriendo por allá en Sinaloa.